clase de hoy vamos a profundizar un poquito en el tema de las secciones cónicas. En este caso vamos a hablar de la hipérbola. Vamos a recordar pues de dónde surge la hipérbola. Recordemos que todas las secciones cónicas resultan pues de los cortes entre un cono, ¿no? Entonces en este caso vamos a coger el cono y vamos a hacer un corte que sea perpendicular a la base. Es decir, pues debe cumplir que el corte que está haciendo con la base nos forme un ángulo de 90 grados. Eso sería más o menos por aquí, ¿cierto? Entonces, noten que cuando hacemos el corte pues con el cono, vamos a cortar el cono que dibujé en la parte de abajo y el cono que dibujé en la parte de arriba, o sea, este de aquí y este de aquí. Entonces hay dos cortes como tal. Si nos fijamos bien, entonces el corte pues como tal representaría la hipérbola, que es la que estamos mostrando. Por consiguiente, la hipérbola es una figura cónica o es una sección cónica. Técnicamente hablando, vamos a definir la hipérbola como una figura o más bien como un lugar geométrico, que esa es la forma correcta de decirlo, un lugar geométrico donde la diferencia de las distancias de cualquier punto hacia sus focos es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo cojo cualquier punto de la hipérbola y miro desde ese punto hacia los focos qué distancia hay, al restar esas dos distancias siempre va a obtener el mismo valor y ese valor va a ser la distancia que haya entre los dos vértices. Entonces vamos a coger una hipérbola. En esa hipérbola pues vamos a destacar el centro y su par de vértices. La distancia que hay entre vértice y vértice es lo que en este caso estamos llamando D. Y pues la hipérbola también va a tener un par de focos. Entonces, si yo cojo un punto cualquiera y miro a qué distancia estoy de esos dos focos, entonces al restar esas distancias me daría la misma distancia entre los vértices. Igualmente, yo puedo coger cualquier otro punto, cualquiera en la hipérbola, mirar a qué distancia estoy desde los focos y al restar esas dos distancias obtendré siempre el mismo valor, que sería D en este caso. Ahora, analíticamente hablando, siempre que nos encontremos una hipérbola, nos interesará saber lo siguiente. Primero, pues el centro, que ya hemos dicho que se representaba como h, k, donde h era la coordenada en x y k era la coordenada en y. Sus vértices, que tendría dos vértices en este caso. eh, si miramos la distancia que hay desde el centro de la hipérbole hacia cualquiera de los vértices, obtendríamos el semieje primario, que para este caso lo vamos a representar con la letra A. Vuelvo repito, es la distancia que hay desde el centro como tal hacia cualquiera de los vértices, sea por un lado, para otro, para arriba o para abajo. Y si miramos la distancia que hay entre vértice y vértice, a eso lo vamos a llamar eje primario, que sería en este caso 2A, pues porque desde el centro hasta un vértice allá y pues desde el centro hacia el otro también allá. Los focos, que estarían en este caso pues dentro de la hipérbola, eh, y pues la distancia que hay desde el centro hacia cualquiera de los focos, la vamos a llamar distancia focal y pues la vamos a representar con la letra C. Hay que aclarar y hay que notar, de hecho en la gráfica, que si nosotros cogemos el valor de A y el valor de C, ellos van a formar un triángulo rectángulo y el cateto que nos falta lo vamos a llamar B. ¿Sí? Note que en este caso el valor de C es la hipotenusa. Si lo comparamos con, por ejemplo, la ecuación de la elipse, cuando hablábamos de la elipse habíamos dicho que A era un cateto, C era el otro cateto y B era la hipotenusa, por ejemplo. Pero aquí ya no, aquí ya C no es un cateto, sino que C va a ser la hipotenusa siempre. Eso lo vamos a tener en cuenta en el momento que necesitemos hallar matemáticamente los focos. Ese valor de B lo vamos a llamar semieje secundario. Ya tenemos eje primario que sería A y el secundario pues que sería B. Y por lo tanto todo el eje secundario sería 2B, porque el valor de B es solamente la mitad del eje. Y por último también vamos a tener el lado recto. El lado recto pues al igual que el de la elipse era una línea imaginaria que era perpendicular en este caso al eje primario. Que lo vamos a representar como LR y pues en la gráfica aquí se ve un poquito más. Mire que es perpendicular, o sea, forma 90 grados con la línea pues como tal del eje primario. Y por último vamos a hablar de las asíntotas, que creo que es lo más importante
o lo más destacable en este caso. Mire que las dos líneas de la hipérbola como que se intentan encontrar en una sola línea, pero pues no es que se encuentren, sino que realmente nunca la van a tocar. En este caso siempre vamos a tener dos asíntotas. Y esas asíntotas, pues mire que en la gráfica se ve que la línea se acerca a la asíntota pero no la toca por cualquier lado. Por este lado, por debajo, pues tendríamos que se acerca, pero nunca la va a tocar. Igualmente por el otro lado, pues porque la gráfica es simétrica. Pero mira, pues que tenemos dos asíntotas y las asíntotas son líneas rectas. Entonces, como son líneas rectas, las podemos representar como cualquier línea recta. En este caso sería, pues, y igual a mx más b, que es la forma de representar cualquier función que se deriva de una línea recta. Matemáticamente hablando, vamos a encontrar que la circunferencia también se representa con una ecuación general, solo que en este caso eh, vamos a tener una diferencia. Cuando hablamos del círculo, decíamos que el valor de a y de b, o sea, los que estaban al cuadrado, tenían que ser iguales. Cuando hablábamos de la elipse, decíamos que solamente con tener el mismo signo era suficiente. Ahora, en el caso de la hipérbola, vamos a decir que el valor de a y el valor de b siempre deben tener signos opuestos. A por b menor a cero es la forma matemática de especificar eso, signos opuestos. Entonces, por ejemplo, miren en este caso que tenemos eh, el valor de a que sería 4 y el valor de b que sería menos 3, pero pues son de signos opuestos, por eso puedo decir que toda esta ecuación pertenece a una hipérbola. Esta también, mire que tenemos el valor de a que sería menos 2, el valor de b que sería 4 y pues también como son de signos opuestos sé que eso debe ser una hipérbola. Cuando hablamos de la ecuación canónica nos vamos a encontrar el mismo, pues en la misma particularidad con respecto a las ecuaciones de la elipse y de la circunferencia, y en este caso es el signo. Mire que en este caso siempre vamos a encontrar que una de las fracciones debe ser negativa. Pero entonces, mire que morfológicamente es prácticamente igual a la elipse. Lo único que va a diferenciarse es el signo. Entonces, por ejemplo, mire que en esta ecuación de acá vamos a tener que el valor de la y es el negativo y pues por consiguiente el valor de la x es el positivo. Entonces, como la x es la fracción positiva, vamos a decir que esta es una hipérbola horizontal. Mire que el horizontal o el vertical, pues en el dado caso, lo deducimos por la fracción que haya quedado positiva. Entonces, como en este caso la fracción positiva es la de la x, significa que es horizontal. Mire que, por ejemplo, en este caso, la fracción de la x es negativa y pues la de la y es la positiva. Entonces, si la fracción de la y es la positiva, esta es una hipérbola vertical. Y pues me vale que la aclaración, uno normalmente siempre pone primero la fracción que sea positiva, sea de y o sea de x. Eso no debe alterar como tal pues los cálculos que vaya a hacer uno. Entonces, a manera de ejemplo, cojamos esta cónica en este caso. Se sabe que es una hipérbola porque, como ya hemos dicho, hay un signo negativo, ¿cierto? Y en este caso, como el valor de la x o la fracción pues de la x es la del signo positivo, significa que es una hipérbola horizontal. Si la comparamos con la ecuación canónica, fácilmente podemos encontrar los valores de h, de k, a y b. Entonces podríamos decir que el centro es menos 1,3. Les recuerdo, son estos dos números, pero con el signo opuesto. Valga la aclaración, eh, este 1 acompaña a la x, entonces es la coordenada en x, ¿no? Y este 3 acompaña a la y, entonces es la coordenada en y, ¿no? Este a al cuadrado vendría siendo este 16. Entonces, como a al cuadrado es 16, significa que a vale 4. Y este b al cuadrado vendría siendo este 9 de acá. Entonces, si b al cuadrado vale 9, significa que b vale 3. Simplemente sacar raíz cuadrada. Solamente con eso ya es posible graficar. ¿Cómo lo haríamos? Entonces, ojo aquí. Primero ubico el centro, que es menos 1,3. Eso queda por aquí más o menos. Y ahora, con el valor de A voy a buscar los vértices. ¿Por qué con el valor de A? Porque como dijimos que es una hipérbola horizontal, significa que A
pues A que es el debajo de la X, ¿no? A representa el horizontal. Entonces ese A representa el semieje principal. Y sobre el semieje principal es que yo voy a encontrar los vértices y los focos. Si la hipérbola fuera vertical, entonces todo se haría con los valores de B. Pero entonces este no es el caso. Entonces vuelvo y juega. Con el valor de A, entonces me paro en el centro y voy a coger y me voy a mover, en este caso 4 hacia los lados. Entonces me voy a correr desde el centro 4 a la derecha y 4 unidades a la izquierda. Y al correrme esas unidades, ahí voy a encontrar los vértices. En este caso me quedarían en 3,3 y menos 5,3. Y ahora, con el valor de B, como B representa siempre lo que hay debajo de la Y, o sea, lo vertical, con ese valor voy a subir y voy a bajar y voy a marcar esos puntos. Pero pues esos puntos realmente no me interesan. Lo que realmente me interesa es que con esos valores de A y de B que yo acabo de buscar en la gráfica, voy a formar un rectángulo. Un rectángulo y mire que ese rectángulo pues está en todos los límites. Eh, y contiene las 3 unidades que subí y bajé y las 4 unidades que me corrí para la derecha y la izquierda. Entonces por eso quedó como un rectángulo de 8 de ancho por 6 de largo. Lo importante de este rectángulo realmente son las esquinas. ¿Por qué? Porque por esas esquinas tienen que pasar las asíntotas. Entonces, ¿qué voy a hacer? Con las esquinas de ese rectángulo voy a trazar una X. Y esa X, o sea, esas dos líneas como tal, representan las asíntotas. Y eso es lo que me interesa realmente, esas dos asíntotas, porque por ahí tiene que pasar o intentar pasar la hipérbola. Entonces, para graficar voy a alejarme un poquito más para poder graficar. Entonces, simplemente, a partir del vértice, me acerco a las asíntotas sin tocarlas y ya puedo trazar. Que mire que esa es la condición que se cumple, ¿no? La línea se va acercando a las asíntotas, pero no las toca, tanto por arriba como por abajo, en cualquiera de las dos curvas, ¿no? Acercarse sin tocar. Y eventualmente, pues, esta sería nuestra hipérbola. Ahora, para complementar un poquito la gráfica, voy a buscar los focos. Aunque, pues, realmente ya no es parte de la gráfica, ¿no? La gráfica como tal es la línea azul. Pero, pues, entonces voy a calcularlos. ¿Cómo se calculan? Recordemos que ya hemos dicho que el valor de A, de B y de C forman siempre un triángulo rectángulo. Y en este caso, C, que es la distancia focal, es la hipotenusa. Es importante diferenciarlo con la elipse. En la elipse también tenía un triángulo rectángulo, pero C no era la hipotenusa, C era un cateto. Y dependiendo de cuál fuera más grande, A o B ya tenía la hipotenusa. Pero en la elipse siempre era un cateto y en la hipérbola siempre C es la hipotenusa. Como es la hipotenusa, entonces al usar Pitágoras ahí, siempre voy a encontrar la hipotenusa y por lo tanto siempre va a ser una suma. Entonces simplemente voy a reemplazar el valor de A y de B, que son 4 y 3, y al reemplazarlos pues me va a dar 5. Y ese valor de C es el que me va a permitir buscar los focos. Ya había dicho, como es una hipérbola horizontal, significa que los focos se buscan para lado y lado. Si fuera vertical, los buscaría arriba y abajo. Pero entonces, como este caso es hacia los lados, entonces voy a coger ese valor de C y me voy a correr 5 unidades a la derecha y 5 unidades a la izquierda a partir del centro. Y al correrme esas 5 unidades, pues ahí voy a encontrar los focos. Y pues ya tendría un poquito más completa la gráfica, porque ya tengo vértices, focos y pues la línea como tal, además del centro, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si tuviéramos una ecuación general? ¿O qué cambia pues al operar una ecuación general con respecto a lo que teníamos en la elipse? El hecho de que haya un signo diferente. De resto, pues el proceso es el mismo. Eh, Sacamos aparte las X y aparte las Y. Y el número que esté solito, si lo hay, pues lo paso al otro lado. Que en este caso el 23 estaba restando, entonces lo paso a sumar. Saco factor común, pero ojo, mire que al sacar factor común debo tener en cuenta que el 3x cuadrado es negativo y ese negativo también se va a ir como factor común. Entonces cuando yo saque el menos 3 como factor común, todo lo que hay adentro va a cambiar de signo. Entonces mire que el x cuadrado antes era negativo y ahora es positivo. Y el 18 antes era positivo y en sacar al factor común no es negativo, ¿cierto? Y pues valga la aclaración, el 18 se convirtió en un 6 porque lo dividí, ¿no? 3 dividido 3 da 1 y 18 dividido 3 da 6. En el otro lado no hay ningún problema porque la y al cuadrado es positiva, entonces simplemente el factor común es 4
y pues dividiría ambos términos que hay dentro del paréntesis. Y el 23 pues sigue inalterado. Dentro de los paréntesis ya tengo lo necesario para poder hacer la completada del trinomio cuadrado perfecto, ¿no? De la misma forma que lo hemos hecho antes. Cojo el término de la mitad, en este caso el 6, divido en 2, lo que me dé lo elevo al cuadrado y pues ese 9, que es el resultado, es lo que yo voy a sumar. En el otro paréntesis también, el 4 lo divido en 2, el resultado lo elevo al cuadrado y pues 2 al cuadrado da 4 y eso es lo que voy a sumar. Y luego tengo que equilibrar el otro lado de la ecuación. Pero ojo aquí, en el caso del 9, como el 9 tiene afuera a un menos 3, 9 por menos 3 da menos 27. O sea que en este caso ya no voy a sumar 27, voy a restar 27, porque la multiplicación me dio negativa. En cambio con el otro, pues simplemente 4 por 4 al multiplicar va a dar 16. Y si estoy sumando, pues porque la multiplicación me dio positiva. Entonces, pues la ecuación me quedaría más o menos así, ¿cierto? Simplemente al sumar todo esto daría 12. Y pues en estos paréntesis me queda un trinomio cuadrado perfecto que voy a factorizar, ¿no? Eh, como ya lo hemos hecho, cojo la raíz del primero y la raíz del tercero, el signo de la mitad, y eso es un binomio al cuadrado. Mire que el menos 3 de acá sigue estando aquí, ¿cierto? Y en el otro tendría la raíz del primero, la raíz del último, el signo de la mitad y también formo un binomio al cuadrado. De la misma forma, este 4 que está al principio, pues al principio del paréntesis sigue estando aquí, ¿cierto? Y el 12 pues quedaría al final. Pero al igual que en la elipse, este último número siempre tiene que ser un 1, este de acá. Entonces, para que ese 12 se convierta en un 1, voy a coger toda la ecuación y la voy a dividir por 12. Entonces aquí ellos se cancelan, 12 dividido 12 da 1, pero en estos de acá sería simplificar. Al dividir 12 con 4, pues 12 dividido 4 da 3, sería el término que queda aquí. Y 12 dividido 3 da 4. Entonces sería intercambiar este aquí, ¿cierto? Entonces la ecuación me quedaría de esta manera, ¿cierto? Y ahora sí es la ecuación canónica de una hipérbola, ¿no? Mire que en este caso ahí se ve que la fracción de la x es negativa. Pero pues en este caso, por estética, uno siempre pone, como ya había dicho, la fracción que quede positiva de primera. O sea que realmente en esta hipérbola vertical yo encontraría más bien la ecuación así. Con la fracción de la y, mire que es la misma, ¿no? Sigue siendo y menos 2 sobre 3 al cuadrado y estaría de primera. Y la que me quedó negativa pues iría de segunda y siempre queda igualado a 1. Entonces vamos a resolver esta como tal. ¿Qué implica analizar la ecuación en este caso? Pues vamos a hallar el valor de los focos, los vértices y las asíntotas, pero matemáticamente, o sea, antes de graficar. Y luego pues vamos a graficar para corroborar pues todo lo que hicimos. Entonces, ¿qué sabemos de esta hipérbola? Primero, como la ecuación, o perdón, como la fracción de la y es la positiva, significa que es una hipérbola vertical. Y en esta hipérbola vertical, pues el centro es 3,2, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de no ir a coger malas coordenadas, porque mire que así como está escrita, en el orden en que uno la coge pensaría de una vez que el centro es 2,3, pero no. El 3 es la coordenada en X y el 2 es la coordenada en Y, con signo contrario, entonces 3,2. El valor de A para nosotros siempre va a ser el que esté bajo la X. No importa en qué orden lo escriba, siempre el de la X es el de la A. Entonces A al cuadrado vale 4 y por lo tanto A vale 2. Y de la misma forma, B al cuadrado siempre va a ser el que esté bajo la Y. Entonces, como B al cuadrado es 3, B vale raíz de 3 en este caso. Como trabajar con raíz de 3 puede ser un poquito complicado para sumar, para restar y para buscar en el plano cartesiano, yo en vez de trabajar con raíz de 3 voy a usar pues, su aproximación. Sería, raíz de 3 es aproximadamente 1,7. Y para hallar el valor de C, eh, recordemos que hago de cuenta que tengo un triángulo y que quiero hallar la hipotenusa, ¿no? Porque este C cuadrado pues sería como decir h al cuadrado. Entonces al reemplazar A y B aquí, pues al final la operación me daría raíz de 7. Y de igual forma, pues como trabajar con raíz de 7 se puede hacer un poquito complicado, entonces en vez de trabajar con raíz de 7 voy a decir que raíz de 7 es 2,6 aproximadamente. Entonces, primero vamos a hallar los vértices. ¿Cómo se hallan los vértices? Entonces voy a coger el centro y ojo aquí.
hay que tener mucho cuidado. Si esto fuera una hipérbola horizontal, yo tendría que sumar a. Sumaría a y restaría a. Y lo sumaría y lo restaría a la coordenada en x, porque recuerden que a siempre se empareja con la x. Pero ese no es el caso, esta es una hipérbola vertical, entonces como es una hipérbola vertical voy a trabajar es con el valor de b, que siempre es el que representa el eje y voy a sumar y restar b a la coordenada en y. Vuelvo y repito, siempre b viene ligado es al eje y. Entonces voy a sumar y restar b a la coordenada en y, entonces si la sumara pues daría 3 en la coordenada en x y en la coordenada en y sería el 2 sumándole raíz de 3, ¿cierto? Y pues sumar raíz de 3 es sumar 1.7, entonces realmente la coordenada me quedaría 3,3.7, ¿cierto? 2 más 1.7, ese sería el primer vértice. Y el otro vértice lo obtengo pues de la resta, entonces sería el mismo 3, pero aquí sería una resta, entonces al restar obtendría 3,3, que sería pues lo que me daría la resta, y eso sería el otro vértice. Ahora, los focos. Los focos los voy a encontrar con el valor de C. Desde el mismo centro voy a sumar y restar C. Pero ojo, como esto es una hipérbola vertical, significa que los voy a restar sobre la coordenada en Y. Siempre que sea vertical. Si fuera una horizontal, lo haría sobre la coordenada en X. Igualito como lo estaba pensando con los vértices, ¿cierto? Entonces lo mismo, como el valor de C es 2.6, entonces se lo sumo a este 2. Entonces al sumar sería 3 para la coordenada en X, que no va a cambiar, y 2 más 2.6 da 4.6. Ese sería el primer foco. Y al restar, pues 2 menos 2.6, eso daría 0.6. Entonces la coordenada en X queda igualita, y la coordenada en Y pues sería el resultado, y ese sería el segundo foco. Para la ecuación de las asíntotas, o pues para hallar las asíntotas como tal matemáticamente, lo que debo tener en cuenta es que las asíntotas son líneas rectas. Como son líneas rectas, deben cumplir lo mismo que cualquier función lineal, y es que nosotros las hallamos a partir de la ecuación punto pendiente, que sería esta, recordemos. En la ecuación punto pendiente yo siempre necesito el valor de una coordenada y el valor de la pendiente para poder saber qué voy a reemplazar. Solo que en este caso le voy a hacer un par de cambios para que sea un poquito más fácil de digerir. En vez de y0 y x0, que son las coordenadas del punto cualquiera, en este caso vamos a poner las mismas coordenadas del centro pues, de la hipérbola. Y la pendiente la va a cambiar por más o menos b sobre a. ¿Sí? Vuelvo y repito, entonces h y k pues son el valor del centro y en la pendiente es b sobre a. Recordemos que la pendiente siempre sale del valor de y sobre un valor de x. Entonces como b siempre es el valor que va asociado a la y x siempre es el valor que va asociado a la a, pues por eso la pendiente sería b sobre a siempre. ¿Y por qué más o menos? Porque recordemos que hay dos pendientes, una que va subiendo y una que va bajando. Entonces realmente una debe tener la pendiente positiva y la otra va a tener la pendiente negativa. O sea que realmente yo tengo son dos ecuaciones de las asíntotas. La primera que va a ser lo mismo pero con la pendiente positiva y la otra pues que va a tener la pendiente negativa. Entonces, ¿cómo queda? Eh, Como es una hipérbola vertical de centro 3,2 y a vale 2 y b vale raíz de 3, entonces simplemente reemplazar esos valores en la ecuación punto pendiente o en las ecuaciones de punto pendiente. Entonces, la primera sería esta, ¿cierto? Con la pendiente positiva. Y aquí voy a reemplazar las coordenadas del centro con signo contrario. Estas de aquí, ¿no? Si yo a estas coordenadas les vuelvo y les cambio el signo, quedarían otra vez como estaban originalmente en la ecuación. Entonces, así tal cual las voy a encontrar otra vez como y menos 2 y como x menos 3. El valor de b es raíz de 3 y el valor de a es 2. Entonces, la ecuación quedaría así. Nuevamente repito, x menos 3 es este x menos 3. Este y menos 2 es este mismo y menos 2. Y pues la pendiente sería positiva. Esta ya es la ecuación de la asíntota, así ya me la puedo encontrar. Pero pues a veces uno siempre encuentra más bien las ecuaciones de las rectas con la y despejada. Entonces simplemente voy a multiplicar raíz de 3 por x y raíz de 3 por menos 3, en este caso. Y pues este 2 que está restando pasaría a sumar. Como
Ya hemos dicho que estamos trabajando las raíces redondeadas, entonces esta operación sería menos 2.6. Para que al pasarle este menos 2 restando a sumar, pues toda la ecuación o pues toda la operación me dé esto, ¿cierto? Esto no lo voy a tocar porque así voy a encontrarle la pendiente. Pero pues aquí hice la operación en decimales porque es más fácil de encontrar en el plano cartesiano. Recordemos que en todas las líneas rectas este último valor me representa dónde se corta el eje Y. Entonces, esta asíntota cortaría el eje Y en menos 0.6. La otra asíntota pues sería lo mismo, solo que con la pendiente negativa. Entonces, reemplazo los mismos valores, pero con un signo negativo acá, ¿cierto? Igualmente voy a hacer esta operación, esta multiplicación acá. Voy a hacer esta operación, y esta operación da 2.6, y este menos 2 pasaría a sumar al otro lado. Y 2.6 más 2 da 4.6. Mira que la única diferencia fue que al hacer esta operación de aquí, esta multiplicación, pues menos por más daría menos para el primero y menos por menos daría más para el segundo. Son este menos y este más de aquí. Pero de resto es todo igualito, ¿cierto? Solo que la pendiente quedó negativa al final y obtuve un intercepto diferente y esas serían las ecuaciones de las asíntotas. ¿Cómo se reflejaría sobre la gráfica? Entonces, eh, en conclusión, tenemos la hipérbola vertical, ¿cierto? Entonces, esta hipérbola vertical, eh, que sería esta, ¿cierto? Va a tener el centro en 3,2, los vértices en 3,3.7 y 3,3 vendrían siendo estos. Los focos, que eran en 3,4.6 y 3, menos 0.6, esos vendrían siendo estos, ¿cierto? Y las asíntotas, tendríamos una asíntota de pendiente positiva y mire que si revisamos la ecuación, recuerden que el corte en Y es menos 0.6, eso sería este punto de acá, donde corta la línea, pero pues recordemos que es una línea imaginaria, ¿no? Nosotros la trazamos para saber por dónde debería ir la hipérbola, más no es parte de la figura. Y la otra pendiente, pero en la otra recta, que es de pendiente negativa, eh, y pues el intercepto de esta sería más 4.6, que vendría siendo este puntico de acá, ¿no? Pero pues con los signos ya sabemos que es una línea que sube y una línea que baja. Esta sería pues la gráfica como tal de nuestra hipérbola.